a jagged outline. For example, I will show a picture of a razor blade, the sharpest razor blade known. Virtualmente es imposible ver la estructura molecular y atómica de la materia sin disponer del equipo requerido. Dr. H. Fernandez Moran of the Massachusetts General Hospital is a very special kind of doctor. La superconductividad se caracteriza por la extraordinaria propiedad de que la corriente sigue fluyendo sin decremento alguno durante centenares de miles de años. Jagged outline. For example, I will show a picture of a razor blade, the sharpest razor blade known. La primera vez que escuché hablar de Humberto Fernández Morán fue en la época de universitaria y de una manera como muy reducida. Era, sí, el señor que inventó el bisturí de diamante. La primera vez que yo escuché sobre Fernández Morán fue en comentarios familiares, donde se hablaba de que en Altos de Pipi había un brujo. Bueno, era una persona un poco para mí desconocida, pero que teníamos muchos nexos, ya que él fue mi padrino de bautizo. El doctor fue en extremo amable con todos nosotros, amable y agradecido. Tanto así que aquí tengo unas fotografías. La primera vez que escuché de Fernández Morán fue sobre un científico relevante de la ciudad de Maracaibo que marchó de esta ciudad siendo muy joven y brilló con luz propia en el extranjero. La primera vez que escuché sobre el doctor Humberto Fernández Morán fue en el año 2023, por medio de una invitación que me hicieron a participar en el concurso Trailuz 2023. El propósito de él era invitar y motivar a los estudiantes de medicina y los médicos jóvenes a que hicieran investigación, a que la medicina era matemática, que siguieran estudiando matemáticas y dando los pasos de la nueva medicina moderna de investigación. El recuerdo más lejano que tengo yo de Humberto Fernández Morán es el de las referencias de mi propio padre, cuando yo era estudiante, era escolar y adolescente, que él me decía que había habido un científico muy grande aquí. Yo era estudiante del Liceo Fermín Toro. Fuimos al IBI, nos llevó nuestro profesor de física a ver el reactor nuclear en el IBI. Y allí, por primera vez en la vida, escuché hablar de Humberto Fernández Morán. Muy poca gente conoce realmente lo que hizo Fernández Morán como profesional. Yo podría definirlo como una persona muy afectiva, como una persona muy seria en su trabajo, como un gran estudioso de la naturaleza, sobre todo de la naturaleza humana, como médico, como científico, y yo diría también como un gran patriota. Visionario de la época, una persona que estaba en mentalidad adelantado a muchísimo, parecía que estaba viajando en el futuro. Pero además un hombre que tuvo muchas iniciativas, un hombre de ideas, un pensador. Un pensador, ¿por qué? Porque creaba, estaba todo el tiempo, estaba muy bien informado, probablemente por sus relaciones que logró establecer durante años de estudios, tanto dentro de Venezuela desde muy joven, como fuera del país. Que decían que era una persona que curaba todo tipo de enfermedad porque trabajaba con espíritus y cosas así. Nunca se habló, hasta donde yo supiera, nunca se habló que era un científico. Se hablaba de que era un brujo. Por supuesto que su nombre se hace más famoso cuando Piconzara escribe algo que es muy difícil de olvidar, ¿no?
cuando escribió lo de Brujo de Pipe, ¿no? Allí, por supuesto, hubo mucho animaversión. Mariano Picón Salas nombró a Fernández Morán en un artículo de prensa como el Brujo de Pipe. Tanto es así que las primeras promociones con el nombre de Fernández Morán en la Universidad del Zulia aparecen como en la década de los 70. Pipe es el nombre de un ave, es un columpio, una paloma que vuela acá en los bosques nublados de esta montaña. Por eso esto se llama Altos de Pipe. Por cuestiones de trabajo me tocó interactuar con Agencia Internacional de Energía Atómica y ahí realmente es la primera vez que comienzo a ahondar en la historia de Humberto Fernández Morán. Se me distinguió con el título de brujo, un gran honor porque en la Edad Media el título de brujo era muy respetado, eran los precursores de los científicos de hoy. Tardaba por lo menos 30 años para obtenerlo. A mí me graduaron de brujo en 24 horas. Todo su ingenio se volcó en mejorar esos sistemas de apoyo para poder hacer observaciones más precisas de lo que él, digamos, convirtió en objeto de estudio, que era la neurona o la célula del cerebro. En este recorrer, él se convirtió en un tecnólogo, que es algo muy importante y no se ha dicho. Siempre con un gran sentido del humor y un amor muy importante por la familia. Siempre reiteraba, yo creo que él, además de la familia real que tenía, él buscaba familia. Humberto Fernández Morán es un maracucho, nacionalista, venezolano, científico, un hombre de una gran sensibilidad, me parece a mí, humana por su legado, no por lo que él decía, por su legado, por lo que hizo. Es un patriota, un gran investigador mundial. Creo que es el primer físico médico del mundo de Venezuela. Nos representa, por supuesto, en lo que es el ideal del venezolanismo. Representa lo que es el investigador insigne, estudioso por su patria, por su país, y un gran visionario. Nosotros en ciencia no distinguimos ningún mundo. Solamente se es buen científico o no se es buen científico. Se es honesto o no se es honesto. Se es trabajador o se es holgazán. Su padre era político y alguna vez dicen que Luis Fernández cogió el bastón y le dio un bastonazo a un retrato del Bagre, de Juan Vicente Gómez que tenía ahí. Y buscaron a Luis Fernández y lo pusieron preso. A temprana edad, a los 5 años, ya estaba viviendo su familia, particularmente su padre, la dictadura gomecista. Cuando estaba preso su padre, le llegaron a Vincencio Pérez Soto, que era el presidente del Estado, y Humberto Fernández, el niñito, le dijo: vengo para que libere a mi papacito. El hombre estaba reacio al principio, pero ante el pedido del muchacho, dijo, bueno, lo mandó a soltar el mismo día. Pero el hombre dijo, bueno, me soltaron, pero ahora me van a perseguir, te van a allanar la casa, nos vamos. Él tuvo que, por esa misma razón política, su familia, él, emigrar a los Estados Unidos. Pero no migró en cualquier momento. Emigró en un momento en el cual los Estados Unidos se encontraban en la Gran Depresión económica. Cuando sale por primera vez, por razones políticas,
relativas a su padre, está muy pequeño. Ya vimos, tenía 5 años. Debemos imaginarnos las dificultades que tuvo empezando a estudiar allí en los Estados Unidos. Hay que recordar que fue su padre, y así él lo comenta, quien lo inició en las primeras lecturas y escritura. Una manifestación de ese respeto, de esa admiración, de esa devoción hacia su padre, Luis Felipe Fernández Morán, lo vemos en el gesto de Humberto de tomar los 2 apellidos de su padre y unirlos con un guión, ¿ok? Entonces comenzó a llamarse Humberto Avelino Fernández Morán. Igual con sus padres, siempre con ese gran afecto que manifestaba por sus padres y con sus hijas. Entonces, un poco para que podamos ver el calibre del hombre, no solamente científico, sino del ser humano, de padre, de familiar, de hijo, que me parece tan importante que también todos conozcamos. Fernández Morán es un médico que además es innovador, y eso le permite adentrarse en los proyectos de investigación, no solamente como científico, sino como innovador de equipo. Es decir, que en este caso estamos, y así muchos otros conocimientos, en presencia de un ser que tenía un conocimiento, digamos, global, amplio de lo que es la ciencia. No porque yo soy médico no voy a aprender de física, por ejemplo, o no porque soy físico no voy a aprender de biología, en lo que me interesa, ¿verdad? En ese sentido, el concepto de interdisciplinariedad es importantísimo. Prácticamente aprende a leer en inglés en Nueva York. Entonces, a la vuelta, pues tocan en varios sitios y bueno, pero hay que volver a Maracaibo. Vuelven a Maracaibo porque ya no gobernaba Gómez. Y su padre es nombrado prefecto. Eso no quiere decir que él no tomase en cuenta o no le rindiera el debido respeto al apellido de su madre. Humberto era también Villalobos. En ciertas ocasiones uno puede encontrar documentos de Humberto donde él firma completo, con todo el nombre, Humberto Avelino Fernández Morán Villalobos, ¿no? Pero eso es una forma de dar a entender el respeto, la admiración que él tenía por sus padres. Cuentan los biógrafos que la cervecería de la ciudad sufrió una avería y las máquinas con las que funcionaba la cervecería eran de origen alemán. Él hizo la traducción de los manuales de unas maquinarias de la fábrica de cerveza. Pensaban que estaba paralizada la producción. Entonces le dijeron a la gente, mira, por ahí está un niñito que lee alemán, ¿no? Sorpresa de todos que al día siguiente el pequeño curioso no solo leyó el manual, sino que se metió a escondidas en el lugar donde estaba la maquinaria, siguió la secuencia que indicaba y bueno, cuando llegaron los adultos la maquinaria ya estaba funcionando. Y era un niño que apenas estaba tomando las clases de alemán de su colegio.
manera que este señor le dijo al padre, si usted quiere que él vaya a estudiar en Alemania, lléveselo que ya habla alemán. Él era un superdotado. Fue una persona probablemente mejor dotada, con una inteligencia un poco fuera de lo común. No creo que haya sido casualidad ni que sea una apreciación inflada o un mito. Entonces, ese cambio debió ser difícil del contexto cultural maracaibero al contexto cultural alemán. Pero la dificultad más grande que considero yo fue la que se le presentó cuando estudió medicina en Alemania. Porque estudiar en Múnich medicina, la cuna del nazismo, y él viniendo de un país latinoamericano, con ese concepto, esa filosofía de los nazis, que ellos eran los superiores. Él no era colorado, sino morenito y el más pequeño de la clase. Y debió sufrir mucho lo que llaman bullying. Y esto, obviamente, para un suramericano, en medio de una guerra donde predominaba el gobierno nacionalsocialista de Adolfo Hitler, con todas las milicias y todo eso, las calles sitiadas de las ciudades, creo que no lo imagino como algo que no ha debido ser muy fácil. Se tuvo que esmerar en aprender boxeo y esgrima, hasta que llegó a formar parte de los grupos de boxeo del colegio, ese famoso gimnasio. Allí hizo amistades que son interesantes para el futuro. Y que ya cuando él se gradúa en 1944, las cosas pintaban muy mal para Alemania. The time of surrender has come, and through the streets of Munich, prisoners make their last march as the soldiers of Germany. Que él finalizara los estudios en la Universidad de Múnich en 1944 es casi un milagro. Que eso estuviera ocurriendo en plena guerra a muy poco tiempo de que Alemania se viera derrotada y aplastada por los rusos, principalmente, que fueron los que llegaron a Berlín y tumbaron el régimen de Hitler. El doctor se graduó de médico en Múnich con la edad de 20 años bajo los bombardeos de la guerra y se graduó con summa cum laude. A partir de ahí su carrera se enfocó casi siempre en el desarrollo científico cerebral. Llega a Venezuela y lo primero que hace es convalidar su título de doctor. Para eso le fue necesario cursar algunas asignaturas de medicina tropical, porque naturalmente había estudiado medicina en Alemania, y luego presenta un examen, algo así como de suficiencia, el examen de reválida. Posteriormente a Venezuela y obtener su reválida del título de médico en el año 45 en la Universidad Central. Acá en el fondo documental tenemos fotografías donde se ve que él está recibiendo el título. Y en la sala Humberto Fernández Morán, que es donde se expone este fondo, se puede ver allí que tenemos las notas, el sobresaliente. Le hacen 3 exámenes, oral, escrito y práctico, y le ponen 20 en los 3. Marcel Granier, padre, el profesor de farmacología, dice, este es el mejor examen que se ha presentado en la UCB y tal. Bueno, ahí estaba Carbonell. Digamos que por donde iba pasando Humberto Fernández Morán, quien tenía contacto con él, dejaba por escrito la capacidad científica, la capacidad técnica, no pasaba desapercibido. Y es por eso que yo creo que uno debe insistir en presentarles a todos ustedes
Lo más adelantado que uno tiene conocimiento, existen otras cosas que están más allá de lo que uno puede presentar, pero lo más adelantado no con miras a frustrarlo, sino todo lo contrario, con miras a que se superen. Nunca maltrata a la imaginación y al intelecto el saber que existe excelencia en diferentes campos. Que observé de parte de él su interés por la música. Tocaba piano. Me dijo que él tocaba piano. Y esa misma día que nos conocimos en el rectorado de la universidad, un profesor de la Facultad de Medicina nos invitó a su casa, y en esa casa había piano. Y él nos preguntaba, ¿qué quiere? ¿Quieres Gustavo Beethoven, Mozart, Debussy? El segundo movimiento de la Quinta Sinfonía de Beethoven. Dice, desde entonces yo tengo en mi mente para las solemnidades tristes. En ese tiempo escribió en español y escribió una biografía de Albert Schweitzer. Fíjate que le llamó la atención que ese era un médico organista, un médico que se fue a África a atender pacientes pobres, pero lo que se llevó principalmente no fueron cosas médicas, sino un órgano, porque él era un especialista en Juan Sebastián Bach. Y escribió de un poeta cumanés, que si hay un poeta críptico en Venezuela, él mismo se autocalificaba de eso, es Ramos Sucre. Más bien yo me he preguntado siempre dónde conoció él, por qué se le metió a la literatura de Ramos Sucre a Fernández Morán, que llegó a escribir un discurso como de 18 o 20 páginas o algo así tiene. Él en su legado lo mejor que transmitió fue el querer hacer instituciones para que los jóvenes puedan seguir sus pasos. Y no solamente sus pasos, sino que también puedan incursionar en cosas que les gusten. No solamente la ciencia o la medicina, sino las artes, los deportes o diferentes ramas. Creo que es una inspiración. Está hecho en una técnica mixta de bolígrafo y creyón. El doctor Humberto Fernández Morán está realizado a bolígrafo, igual que el fondo. La ventana tiene una diferencia, que está pintada con bolígrafo y el interior está pintado con creyón. Tiene un simbolismo muy importante porque usa de referencia la ventana del escudo de la Universidad del Zulia, que es donde estudio, y es la ventana de la ciencia, la cual tiene una hoja cerrada y una hoja abierta. La hoja cerrada significa el compromiso de las nuevas generaciones para poder progresar a nivel científico, a nivel médico acá en Venezuela. Y la ventana abierta, la hoja abierta, simboliza el legado del doctor Humberto Fernández Morán y todo su trabajo y aporte. Hay que recordar que Fernández Morán era un apasionado de la neurología y entre 1945 y 1946 viaja a hacer unas pasantías en la Universidad George Washington. Justo en 1945 tiene la oportunidad de ir a la Universidad de Princeton y conocer a los grandes de la historia. Fernández Morán dice, yo quiero visitar al maestro Einstein, y se aparece en la casa y todo el mundo le dijo por ahí, no, el viejo no atiende a nadie, el viejo lo llaman más bien el mudo porque no habla con la gente, ¿no? Fernández Morán era gran amigo de Francisco Duarte, otro gran venezolano, matemático, y de Carlos Brand también, otro, diríamos, naturista importante, no solo venezolano los dos, en el mundo. Einstein los conocía a los dos. Y Fernández Morán
logra a través de ello entrevistarse con Albert Einstein. Entonces él tocó la puerta y dice que le abrió una señora muy amable, pero el gesto era como, yo creo que no lo va a atender. Le dije, no, yo le traigo estas 2 cartas. Y la carta de Carlos Brandt, venezolano, que alguna vez conoció a Einstein y que Einstein lo recordó cuando vio su nombre. Y la carta de Nordau que le dio a Brandt, cuando la señora ve, le dijo, no pase que seguro que lo va a atender. Conoce a Albert Einstein, pero está en ese momento también allí, que es una figura muy, muy importante, Wolfgang Pauli. Wolfgang Pauli había sido un estudiante muy exitoso, también egresado de la Universidad de Múnich, igual que Humberto Fernández Morán. Y ese mismo año, 1945, había sido nominado por Albert Einstein al Premio Nobel. Y se hace ganador del Premio Nobel por algo que se conoce como el principio de exclusión de Pauli. Sobre todo hablaron de qué quería ser él. Entonces que lo concentra diciendo, cuando le dije que era médico, me dijo, bueno, ya se graduó de médico, ahora tiene que estudiar física. Cuando Fernández Morán conoce este par de personajes, comienzan a hablar sobre todo de la mente humana, porque recordemos que Fernández Morán era neurocientífico, estaba muy preocupado por las afecciones cerebrales. Y Einstein le asesoró para que continuara con la medicina y estudiara física. Lo que está buscando usted no lo consigue ni en Princeton, ni en Cornell, ni en Washington. So, vaya a Suecia. Así que no, hay muy pocas cosas de casualidad. Era una persona muy avisada de lo que estaba buscando. Es así como Humberto Fernández Morán viaja a Suecia y hace una maestría con el profesor Magnus Ekman. Magnus Ekman era especialista en rayos X. Creó un centro muy, muy importante dedicado sobre todo a la física nuclear. Lo colocaron en Suiza. ¿Por qué? Porque es un país neutro. Uno tiene acceso a lo más avanzado de Europa, de Rusia, de Estados Unidos, de China, etc. Y al mismo tiempo un ambiente sumamente estimulante. Nosotros hablamos del metabolismo intelectual. Su contacto con Ekman fue muy importante porque Ekman le recomendó utilizar diamantes venezolanos y brasileros que tenían ciertas características especiales para desarrollar la cuchilla de diamante. Estaba muy pendiente de las innovaciones que estaban ocurriendo desde muy joven. Él estaba en un área que era el área básicamente de diseño y construcción de equipos de microscopía electrónica, examinando una serie de variables en cuanto al diseño de los equipos para hacerlos más eficientes. ¿Qué venezolano en los años 40 había leído a Einstein? Para empezar, muy poca gente que lo había leído lo entendía. Fue en esa época que gracias a mi padre
a quien siempre rememoro, recuerdo con cariño, lo mismo que a mi madre, y es uno de los principales motivos por los cuales yo quiero tanto a esta tierra, a Maracaibo. Gracias a él, yo pude ir a Suecia y trabajar 8 años con el profesor Sigpan, con el profesor Oliver Crona y con el profesor Casperson. Regresó y fue, digamos, escuchado por las autoridades de ese momento, específicamente el ministro de Sanidad, que era el ministro Gutiérrez Alfaro, hijo del músico Pedro Elías Gutiérrez, que compuso El alma llanera. Eso lo hizo ver por el otro grupo político como un perejimenista, que era el del dictador, y eso afectó mucho su área de trabajo. Generalmente dicen lo contrario, porque para pegarle a Fernández Morán el carácter de perejimenista, dictador, adulador de los militares, todo eso se lo pusieron encima, y para pegarle eso entonces decían, no, él vino a pedir, no, a él no le pidió a Pérez Jiménez. Cuando llegó a Caracas, en los años 50, dentro del proyecto de investigación científica de lo que es hoy el IBIC, allí lo conocí, vamos a decir, personalmente, directamente, con conciencia de él. Nos veíamos con mucha frecuencia, casi todos los fines de semana. Es que él estaba construyendo las instalaciones y estaba equipando las instalaciones, y a la vez estaba haciendo investigación y estaba resolviendo problemas personales porque vivía aquí con su familia. No era fácil, más todos los problemas de relaciones que debe haber tenido con un gobierno que sabemos que no era un gobierno fácil, que era un gobierno exigente. El mismo presidente venía a inspeccionar las obras acá. Hay fotografías de eso. Mi experiencia, vamos a decir así, más lúcida con él en esa época eran las frecuentes visitas al IBIC, donde, sobre todo los fines de semana, donde compartíamos con su familia, con él. La ambición era que este fuese un instituto de investigaciones que tuviese más laboratorio, que tuviese área de consulta en la parte psiquiátrica, que tuviese residencia para los familiares de los pacientes que tenían aquí, que están hospitalizados, que aquí los podían operar, que tuviera un aeropuerto de helicóptero, que tuviera un sistema de transporte mucho más cómodo. No es casualidad que cuando Humberto Fernández Morán vuelve a su país, quiera desarrollar la energía nuclear, los usos pacíficos de la energía nuclear para, por ejemplo, estudiar el cerebro humano a profundidad. Es que él trajo un proyecto para este país que lo empezó a desarrollar, digamos, casi sin limitaciones. Se le dio carta blanca, como llamamos, para que instalara y desarrollara un instituto, y las circunstancias políticas pues lo llevaron. Era una persona, digamos, muy bien vista por el presidente Marcos Pérez Jiménez. Aquí viene el origen de los episodios más desagradables como profesional, y sobre todo en la vida profesional, en la relación gremial. Rumores que era perejimenista, que él estaba con la dictadura, bueno, y ahí también nació lo del Brujo de Pipe. La propuesta de la creación de un instituto de avanzada que sus detractores consideraron una especie de locura o desfase con la realidad del país, fue en 1952. Y el instituto se termina de construir y se inaugura, se decreta en 1954.
me habían encargado la atención de un congreso médico de ciencias médicas. Y cuando fuimos al congreso en el año 1992, estos compañeros, los de la directiva del capítulo zuliano de microscopía electrónica, nos tomamos una fotografía que recordamos con mucha alegría porque fue la primera vez que nosotros, por lo menos la primera y única vez que yo lo vi en persona, y nos tomamos esa foto con él allá en la Universidad de los Andes. Acudía tanta gente que la muchedumbre parecía la asistencia a una estrella de rock and roll. Fernández Morán, él estaba en el segundo piso del hotel y teníamos que esperarlo en el ascensor para que nos trajera los elementos necesarios para su exposición de ese momento, de ese día, de esa sala. Mi equipo y yo teníamos que buscar al doctor para darle la atención en lo que se refiere a sus proyecciones, a sus slides, a sus películas. Y su manera de motivar a las personas que pudieran tener interés en esto era tal que era como estar viendo una película. Realmente interesantísimo. Y por supuesto, supremamente aplaudido. Me cabe el honor de tener esta fotografía dedicada por el doctor Humberto Fernández Morán. La gente que tuvo el privilegio de conocerlo, de tratarlo, de escucharlo y de asistir a alguna de sus conferencias jamás lo olvidará. Para mí su mayor legado es el amor hacia su patria y la persistencia, la observación y el estudio constante, porque más allá de la grandeza de sus descubrimientos científicos, demostró ser un hombre multifacético que amaba a su patria, estudioso de Simón Bolívar, estudioso del territorio. Era un bolivariano 100%. De hecho, muchísimos de los libros que tiene en su biblioteca son sobre Bolívar. Cuando él tuvo una diferencia, cuando él sale acá del IPDIC, que crean el IBI, él se sintió un poco afectado porque él conoció al nuevo director, que iba a ser el director del IBI, y le había transformado todo lo que era la idea que él llevaba a cabo. Y muchas veces tuvo que enfrentarse a que quería visitar el instituto y ni siquiera podía entrar. Pues. Y en uno de sus escritos él dice, bueno, tú eres el Santander de Venezuela. En sus escritos uno ve cómo de verdad era un bolivariano dedicado, conocedor de la vida de Bolívar y de nuestros héroes, de lo que significa nuestra patria. Tiene escritos donde critica claramente el comportamiento de Santander, por ejemplo. Eso quizás cree algún tipo de malestar en las personas que no tienen esa información, pero es real. Muchas veces niegan que eso existe y es real. Él tiene que hablar ante la Comisión de Energía del Senado americano cuando estaba en Chicago, y lo primero que hace es una referencia a Bolívar. Basta observar sus pertenencias personales para encontrar montones de libros de Simón Bolívar en diferentes idiomas, para encontrar, por ejemplo, los mapas originales de Agustín Codazzi. El bisturí de diamante o la cuchilla de diamante no nació por casualidad. Fernández Morán estudió nuestra geografía. Nunca me habló de Simón Rodríguez, pero sí era fácil entender que lo que él planteaba era que lo indispensable de unir el saber y el hacer. Humberto Fernández Morán mostró que con trabajo, inteligencia, dedicación, actualización a lo que está sucediendo en el mundo, se pueden lograr avances muy, muy importantes en ciencia y tecnología. Y Fernández Morán nos dijo eso.
no explícitamente, pero sino implícitamente en su obra. Nos dice, aquí está, mire, para que evolucione. Y usted tiene que saber interpretar esas cosas para ir más adelante, para hacer un mundo más civilizado y su contribución en el mundo sea un mundo más esplendoroso, más hermoso, más bonito. No a la guerra, por ejemplo. Hay que ser profundamente pacífico desde el alma, desde el interior. Y Venezuela en ese sentido ha dado un ejemplo, a mí me parece certero. Entonces, para los jóvenes, para las nuevas generaciones que quieren incursionar en el campo de la ciencia, en el campo de la investigación, bueno, Humberto nos muestra que sí es posible cuando con determinación, cuando con disciplina, cuando con voluntad nos atrevemos a ir más allá. Podemos decir sin fanatismo que es el creador, el fundador de la ciencia moderna en Venezuela. El siglo XIX tuvo a Vargas, hizo cirugía que aprendió en Birmingham, que fue el primer analista químico de petróleo, estudió la mineralogía de Venezuela y de Puerto Rico. Crearon una especie botánica, era un género Vargasia en honor a él. Ese es una ciencia, fue un creador de ciencia mucho más allá de la medicina también. Viene José Gregorio Hernández, que fue el primer microbiólogo de Venezuela, el primero que hizo un tratado de microbiología. Viene Racetti con la cirugía. Pero la ciencia esta básica, la física, química moderna y la ultraestructura, eso lo fundó Fernández Morán. La ciencia básica moderna entra en Venezuela con el IVNIC, que es la misma unidad que es la fundación del IVIC. Es un ejemplo para todos aquellos que inician su carrera en la ciencia, en la investigación. Para mí representa ese hombre superior para una época, así como muchos hombres que en la actualidad, incluso públicos, bueno, no lo voy a mencionar, pero que representan el futuro de lo que debe ser un ser humano solidario, un ser humano cooperador, un ser humano estudioso. A mí me entusiasmó mucho el libro que están publicando para los niños, la maravillosa microscopía electrónica. Yo creo que eso lo bendice a él. A él le hubiera gustado ver en vida algo semejante. Humberto Fernández Morán significa precisamente lo que es la posibilidad para todo venezolano de estudiar, de prepararse, de hacerse importante, sin dejar de ser justamente un hombre sencillo. En definitiva, yo diría que el doctor Fernández Morán es un personaje muy completo. Pudiéramos hablar de un resultado de una educación integral. O sea, hay muchos personajes, no solamente venezolanos o zulianos, que son relevantes y mucha gente no los conoce. Por ejemplo, el doctor Héctor Rojas fue un astrofísico. Fue el que, o sea, es muy emocionante porque él fue el que calculó la distancia y el aterrizaje del Apolo 11 y es un venezolano y mucha gente no lo conoce. Y creo que es importante que los personajes históricos como ellos, que han aportado mucho, sean reconocidos. Debería ser una obligación.
H. Fernandez Moran of the Massachusetts General Hospital is a very special kind of doctor. Los jóvenes tienen que estar pendientes, los niños, sobre todo ahorita con el programa de Semillero Científico, me parece una obra realmente maravillosa, porque ahí es donde se nuclea los gérmenes principales luego del desarrollo de un futuro hombre, ¿ves? Que se va a dar allí. Entonces, ese hombre, ese niño, tiene que ser no un especialista en una cosita, sino que de una vez empiece, y ese a mí me parece un legado de él, empiece a universalizar lo que es la vida de uno. Esto es algo que yo le cuento a mi hijo y a mis amigos, como las batallitas del abuelo muchas veces, porque me siento muy, muy orgulloso de haber podido tener esta oportunidad. Pienso que era una persona sencilla para la gran obra que construyó, y hoy en día, a 100 años de su nacimiento, es válido que estemos revalorando su paso por este mundo, su obra como científico, como tecnólogo, como investigador y como civilizador de Venezuela. Creo que una persona que se dedica así a algo merece todo el honor del mundo, ¿no? Sobre todo cuando es para beneficio de la humanidad. La Universidad Humberto Fernández Moran. Yo creo que va a despertar mucho la inteligencia en general y de los jóvenes en particular. Máximo cuando ya hay programas, el semillero científico de los niños, ¿no? Pero que ya un niño te habla de inteligencia artificial, robótica, ¿cuántos tenemos ya premiados? Yo creo que el legado de Fernández Moran está viviente. No sé de otro científico en Venezuela que nos haya legado tanto. No hay derecho a negarle a las nuevas generaciones de venezolanos y de venezolanos la incursión en este campo de la ciencia y tecnología.
llamas. Venezuela.